Bien, vamos a ver ahora equilibrio de electrolitos. Algunos conceptos ya los habíamos visto en la clase anterior, los retomamos y profundizamos en algunas cosas. Los electrolitos habíamos visto que son sustancias que fundidas o en solución acuosa conducen la corriente eléctrica, lo cual va a producir transformaciones químicas en las zonas cercanas a los electrodos. Un ejemplo son los ácidos, las bases y las sales iónicas. La teoría iónica de Arrhenius dice que cuando se disuelve en agua o se funde un electrolito, se produce una ionización, es decir, una disociación de las moléculas en iones de carga eléctrica positiva y negativa, de forma tal que la suma algebraica de las cargas eléctricas va a resultar igual a 0. Para que un electrolito se ionice, basta con fundirlo o disolverlo en agua. Y existen electrolitos que ya están ionizados, como en el caso de los cristales de cloruro de sodio o de sal. La carga de los iones es una constante para cada radical y coincide con su valencia. Dicha carga es negativa en los radicales no metálicos, es decir, los aniones, y positiva para los metales, es decir, para los cationes. Cuanto más diluida es la solución, la distancia entre los iones será mayor y la posibilidad de que los iones se encuentren para formar la molécula neutra va a disminuir, por lo que la disociación va a ser mayor. Generalmente el grado de disociación iónica es la fracción de moléculas ionizadas, entonces el grado de disociación va a ser igual al número de moléculas ionizadas dividido el número total de moléculas. Y dicho valor aumenta con la dilución y disminuye para concentraciones más elevadas. Según el grado de disociación se los puede clasificar en débiles, son aquellos que para una concentración dada se disocian muy poco y el grado de disociación toma valores próximos o cercanos a 0, y los fuertes son aquellos que en solución acuosa se muestran prácticamente completamente disociados y el grado de disociación toma valores muy próximos a 1. Los electrolitos débiles, el equilibrio entre las sustancias compuestas poco disociadas y sus iones puede indicarse mediante su constante de ionización, cuyo valor se obtiene aplicando los conceptos de equilibrio dado. Por ejemplo, tengo acá el ácido acético, se disocia y pierde su protón. La constante del ácido va a ser igual a la concentración del ion acetato por la concentración del hidrógeno, dividido la concentración de reactivo, que es la concentración del ácido acético. Esa constante del ácido va a ser igual a 10 a la menos 5, que es lo mismo que 0,00001. K es la constante de disociación de los ácidos. En el caso de una base, por ejemplo el hidróxido de amonio, se va a disociar en amonio más hidroxilo. Y Kb va a ser igual a la concentración de amonio por la concentración de hidroxilo dividido la concentración del hidróxido de amonio. Y Kb va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5, eso es notación científica, es lo mismo que 0,000018. Kb es la constante de disociación de las bases. En el caso que la disociación ocurra en etapas, por ejemplo en lo que sería ácido polipróticos, el ácido sulfídrico tiene, por ejemplo, 2 hidrógenos, por lo tanto primero pierde uno y forma el sulfidrilo, y luego el sulfidrilo pierde el otro hidrógeno y forma el ion sulfuro más el hidrógeno en forma de protón. Cada una de estas disociaciones o cada una de estas etapas va a tener una constante determinada y esas constantes tienen un valor determinado. La constante de la primera disociación de un ácido poliprótico siempre va a ser mayor que la segunda constante de ionización, y para obtener el valor de la constante de disociación completa del ácido se tienen que sumar estas dos ecuaciones y que multiplicar estos dos para sacar el valor de la constante del ácido. Acá está la suma, ¿sí? Y acá está multiplicado K1 por K2 para sacar Ka. Para los electrolitos débiles también se puede considerar la concentración de la parte no disociada prácticamente constante e igual a su concentración inicial. Por ejemplo, si la solución es 0,1 molar,
K es igual a la concentración del sulfuro por la concentración del protón al cuadrado dividido la concentración del ácido sulfídrico, eso es igual a 10 a la menos 22. Entonces, si estoy en una solución que es 0,1 molar, acá tendría 0,1 molar menos la concentración de lo que usé para formar la disociación. Lo que dice esto es que esa resta que se le hace se puede considerar nula porque es muy pequeña. Entonces directamente se considera que la concentración esta va a ser la concentración del ácido, que sería la concentración de la solución, que es 0,1 molar. Entonces, si yo multiplico esto por 0,1, me va a quedar 10 menos 2 por 10 a la menos 1 me da 10 a la menos 23. Y me queda que la concentración del sulfuro por la concentración del protón al cuadrado va a ser igual a todo eso. Ese valor se conoce como producto iónico del ácido. En el caso de los sólidos poco solubles como el cloruro de plata, se le da el nombre de producto de solubilidad. Y los valores de Ka, Kb, del producto iónico y del producto de solubilidad son una medida del grado de disociación de la sustancia de que se trata. En el caso de los electrolitos fuertes, en soluciones muy diluidas, los electrolitos fuertes están totalmente disociados y si bien al aumentar la concentración se forman agrupaciones de iones, no se les puede aplicar las leyes del equilibrio enunciadas a menos que se consideren diluciones infinitas. Esto se debe a que el valor de la constante varía considerablemente con la concentración de la solución. Existen procedimientos que permiten calcular la constante de equilibrio en los electrolitos, pero no lo vamos a dar en esta clase. Si tengo, por ejemplo, el producto iónico del agua, el agua se va a autoionizar. Dos moléculas de agua generan una de hidronio y una de oxidrilo. El radical de hidronio recibe el nombre de ionhidronio. El valor de la constante de ionización es el siguiente: Kw es igual a la concentración de protones, que sería hidronio, por la concentración de oxidrilo dividido la concentración del agua elevado al cuadrado. No, ese 2 no va. Sí, está bien. Pero si consideramos al ion hidronio directamente como protón para no generar confusión, tenemos una sola de agua, me da el protón más el oxidrilo. Entonces la constante de disociación va a ser igual a la concentración de protón por la concentración de oxidrilo dividido la concentración del agua. Eso da igual a 10 a la menos 14. La disociación del agua es muy pequeña, por lo que la concentración del agua se puede considerar como constante y por lo tanto va a quedar que la concentración de protón por la concentración de oxidrilo es igual a 10 a la menos 14. Eso sería el producto iónico del agua y de ahí se puede calcular que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilo es igual a 10 a la menos 7. El pH es una medida que se propuso para evitar expresar las concentraciones de protones e hidroxilo en potencias negativas de base 10 y poder utilizar la inversa al logaritmo de dichas concentraciones, lo que define como pH y pOH, y resulta de la siguiente manera: el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones y el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Y otra cosa que se sabe es que pH más pOH es igual a 14. Entonces, si yo conozco el pH y quiero calcular el pOH, hago 14 menos el pH para poder calcular el pOH. Bien, cuando se disocia el agua, la cantidad de protones es igual a 10 a la menos 7, por lo tanto el pH va a ser igual a 7 y la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 7. Entonces el pOH, que era menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, me va a dar 7 también. Y lo que les dije antes, pH más pOH es igual a 14. Como el carácter ácido está dado por los protones y el carácter básico por los oxidrilos, cuando en una solución se tiene la misma cantidad de protones y de oxidrilos, esta solución va a ser neutra. O sea que una solución con pH 7 es de tipo neutra.
Si en una solución se aumenta la concentración de protones, va a resultar ácida, y si predominan los oxidrilos, la solución tiene un carácter de tipo básico. El pH es menor a 7, corresponde a soluciones ácidas, y el pH mayor a 7 corresponde a soluciones básicas. Bien, entonces dijimos que para las soluciones ácidas la concentración de protón va a ser mayor a la concentración de oxidrilo, es decir, que va a ser mayor a 10 a la menos 7. Y el pH va a ser menor a 7. Para soluciones neutras, la concentración de protones y de oxidrilo va a ser la misma, es decir, 10 a la menos 7 y el pH 7. Y para lo que serían soluciones alcalinas, la concentración de protones menor a la concentración de oxidrilo. Perdón, la concentración de protones menor a la concentración de oxidrilo, es decir que la concentración de oxidrilo va a ser menor a 10 a la menos 7. Y el pH va a ser mayor a 7. Esto es una escala de pH donde se puede graficar. Desde 0 a 7 tengo todo lo que sea ácido. Y en el 7 tengo neutro, y de 7 a 14 tengo todo lo que sea básico. Para allá aumenta la concentración de oxidrilo y para acá disminuye la concentración de protón. Y para allá aumenta la concentración de protones. Es decir que una solución que tenga pH 2 va a ser más ácida que una que tenga pH 5. O lo que es lo mismo, una solución que tenga pH 12 va a ser más básica que una que tenga pH 9. Bien, el pH en ácidos fuertes se encuentran totalmente disociados. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disocia en protón y el cloruro. Si la solución es 1 normal, la concentración de estos protones entonces va a ser 1, así que el pH es igual a menos del logaritmo de 1, eso me da 0. El ácido clorhídrico, tengo protones más el cloruro. Si la solución tiene una concentración 0,1 normal, por lo tanto este va a ser 0,1, así que menos el logaritmo de 0,1 da 1. En el caso del ácido sulfúrico, tiene 2 protones y el anión sulfato. Si es 0,1 molar, para sacar el pH se hace igual a menos el logaritmo de 2, porque tiene 2 moles de protones, por 0,1, eso va a ser igual a 0,100. En el caso de las bases fuertes sucede lo mismo, pero lo que yo estoy calculando en el caso de una base es el pOH. Para sacar el pH después hay que restar 14 menos el pOH. Por ejemplo, acá el hidróxido de sodio se disocia, me da sodio e hidroxilo. Si tiene una concentración 0,01 molar, menos el logaritmo de 0,001 molar, me da igual a 3. Para sacar eso es el pOH. Para sacar el pH es 14 menos 3, me da 11. En el caso de los electrolitos débiles, para calcular el pH de sus soluciones acuosas se debe tener en cuenta su constante de ionización. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico se disocia en protón más fluoruro. Si es 0,1 molar la concentración de la solución y la constante del ácido tiene un valor de 10 a la menos 3. En el caso del ácido fluorhídrico, la concentración inicial menos lo que se utiliza para disociarse, menos la concentración de lo que está disociado. Y para el caso del protón y del fluoruro es la concentración X lo que está disociado. Entonces, acá en la constante del ácido es igual a la concentración de protón por la concentración de fluoruro dividido la concentración del ácido fluorhídrico. Si reemplazo acá, esto vale X y esto vale X, y el de abajo vale la concentración inicial menos X. Como este es muy pequeño, se puede considerar casi constante,
y esta x se tacha, por lo tanto me queda arriba x por x, x al cuadrado, dividido la concentración inicial que es 0,1. Entonces me queda x al cuadrado dividido 0,1 va a ser igual a 10 a la menos 3. Este 0,1 está dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar 10 a la menos 3 por 0,1. Entonces me queda x al cuadrado igual a 10 a la menos 4. Luego esa potencia que está al cuadrado la paso como raíz y me va a quedar que x es igual a 10 a la menos 2. Es decir, que es lo mismo que 0,01. Entonces, la concentración de protones va a ser igual a la concentración de fluoruro, que es igual a x, que es igual a su vez a 0,01 molar. En el caso del pH es igual a menos el logaritmo de 0,01 me da 2. Si yo tuviera que calcular la concentración de los protones, por ejemplo, si tengo una solución que tiene un pH de 2,7, reemplazo en la fórmula 2,7 es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Esa concentración es lo que tengo que averiguar. Y ahora lo que hago es pasar ese menos hacia el otro lado, o sea que me queda menos 2,7 igual al logaritmo de la concentración de protones. Y ahora paso el logaritmo hacia el otro lado como antilogaritmo. El antilog en una calculadora científica se hace con shift y luego de shift el log. Entonces, antilogaritmo de menos 2,7 y ahí me da la concentración de protones, que en este caso da como 0,002 molar. Bien, la teoría de Arrhenius ya la habíamos visto en la clase pasada. El ácido, para esta teoría, es toda sustancia que en solución acuosa va a aumentar la concentración de protones o de iones hidrógeno. Y la base es toda sustancia que en solución acuosa va a aumentar la concentración de iones hidroxilo. Esta teoría puede explicar muy bien el equilibrio de electrolitos débiles en solución acuosa, pero no tiene ninguna aplicación para los electrolitos fuertes. Tampoco tiene en cuenta el fenómeno de la hidratación de iones con la formación de iones hidronio en el caso del agua. Bien, en cuanto a la teoría de Bronsted, el ácido es toda sustancia capaz de ceder protones, mientras que la base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Como el proceso de perder y ganar un protón es un fenómeno reversible, un ácido cuando pierde un protón se va a transformar en una sustancia capaz de ganarlo, que es una base, y se dice que el ácido va a generar una base al estar disociado y una base va a generar un ácido. Si yo tengo un ácido fuerte me va a generar una base débil y si tengo una base fuerte me va a generar un ácido débil o viceversa. Y el ácido y a la base que es su par conjugado, o sea que es su disociación, se le llama par conjugada. Bien, en cuanto a la teoría de Lewis, el ácido es toda sustancia capaz de aceptar un par de electrones y la base es toda sustancia capaz de ceder un par de electrones. Con este criterio hay sustancias como por ejemplo el dióxido de carbono y el dióxido de azufre que resultan ser ácidos. En caso del óxido de calcio sería una base. Uno de los criterios a analizar es la variación de la acidez. En los hidrácidos el carácter ácido aumenta de izquierda a derecha, considerando los grupos en la tabla periódica, y de arriba a abajo, considerando los períodos de la tabla periódica. En este caso, el iodouro de hidrógeno o el ácido diohídrico es el de mayor acidez y se puede establecer la siguiente escala. Luego seguiría el de bromo, después el de cloro y por último el de flúor. Esto se debe a que el átomo de yodo es más grande y su unión con el hidrógeno es más débil, lo que permite una disociación mucho más fácil que el de flúor, por ejemplo. En el caso de los oxoácidos, el carácter ácido aumenta considerando siempre la ubicación de los elementos en la tabla periódica, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y el oxoácido más fuerte es el ácido perclórico. En estos compuestos pueden hallarse su constante de primera ionización empleando una determinada expresión que es X, que es el ion del metal, perdón, que es el símbolo del metal, del no metal, perdón.
oxígeno M, que es el número total de átomos de oxígeno menos el número total de átomos de hidrógeno, y OH y N. N sería el número total de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo el ácido sulfúrico, miro esta fórmula, tiene 2 de hidrógeno, así que N acá va a ser igual a 2. Y M va a ser igual al número total de átomos de oxígeno, que en este caso son 4, menos el número total de átomos de hidrógeno. 4 menos 2 me quedan 2. Entonces, acá si le quito 2, me queda SO2, que es M, OH y N, que valía 2. Para el ácido fosfórico tengo que N es igual a 3 y M es igual a 4 menos 3, me queda 1. Así que PO, acá no pongo nada, OH3. Bien, aplicando esta fórmula se puede determinar aproximadamente el valor de la constante de la primera disociación, sabiendo que, por ejemplo, para M igual a 0, la constante va a tener un valor menor a 10 a la menos 7, para 1 menor a 10 a la menos 2, para 2 va a tener valor menor a 10 a la 3 y para 3 un valor menor a 10 a la 8. Los ácidos sulfúrico y el nítrico son más fuertes que el ácido cloroso e hipocloroso, pero más débil que el ácido perclórico. La disociación de los ácidos polipróticos, las constantes sucesivas de ionización están en el orden de 10 a la 5. Por ejemplo, si tengo el ácido fosfórico, pierde un protón, me queda en 2, acá con una carga negativa. La constante 1 es igual a 10 a la menos 2. Luego pierde otro con 2 cargas negativas, me queda este. K2 es igual a 10 a la menos 7. Y por último me queda el ion fosfato con un hidrógeno. K3 es igual a 10 a la menos 12. La primera constante de ionización coincide con lo dicho anteriormente y las otras tienen valores menores, ya que disminuyen la disociación por las atracciones entre los iones positivos y negativos. Bien, en cuanto a la variación de la alcalinidad, en los hidróxidos la alcalinidad aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y resulta el hidróxido de francio la base más fuerte. Si se compara la atracción que ejerce el ion francio sobre los oxidrilos con las que ejerce, por ejemplo, el sodio, es fácil comprender que el sodio atrae a los oxidrilos con más fuerza que el francio y debido a esto el hidróxido de francio se va a disociar más y es más alcalino. En cuanto a la hidrólisis de sales, determinadas sales neutras al disolverse en agua van a evidenciar un determinado carácter ácido o básico. Esto se debe a que dichas sales reaccionan con el agua, es decir, por una reacción llamada hidrólisis, dando como resultado el ácido y la base de las cuales provienen. Y los iones hidroño o hidroxilo encargados de otorgarle a la solución el carácter ácido o básico que corresponde. Como los ácidos y las bases de los cuales proviene la sal pueden ser fuertes o débiles, el pH de la solución salina va a variar según la sal provenga de ácido y base fuerte y base débil o ácido débil y base fuerte. Si este proviene de sal de ácido fuerte y base fuerte, la hidrólisis tiene un carácter neutro. Por ejemplo, el cloruro de potasio va a provenir del ácido clorhídrico, que es fuerte, y del hidróxido de potasio, que también es fuerte. Si la sal proviene de un ácido fuerte y una base débil, la hidrólisis tiene carácter ácido. El ejemplo es el cloruro de amonio. El ácido clorhídrico es fuerte, pero el hidróxido de amonio es débil. Y si la sal proviene de un ácido débil y de una base fuerte, la hidrólisis va a tener carácter alcalino. Un ejemplo es el sulfuro de potasio. El ácido sulfídrico es débil y el hidróxido de potasio es fuerte.